Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 8 de la mañana con 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, 9 de la mañana con 3 minutos en Miami. Saludamos a un reconocido politólogo, analista internacional, exministro boliviano, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Queremos su lectura de lo que está viviendo en el Ecuador, desde su pensamiento, su experiencia, a sabiendas de que, le resumo, aquí hemos vivido horas complejas, difíciles, se mantiene la violencia por el levantamiento de un movimiento indígena, a la cabeza un dirigente que ha estado complotado con el correísmo, que ha levantado, que ha bloqueado al país, el señor Leonidas Issa, y un correísmo que pretendió hasta anoche destituir al presidente de la República. Lograron 80 votos con una asamblea tramposa, que inicialmente dijeron 84 votos, pidieron la rectificación y se determinó que 4 votos al menos quisieron sumar a esta mayoría que no logró los 2/3, los 92 votos. ¿Cuál es su lectura inicial? Y luego hablaremos del socialismo del siglo XXI que sigue caminando en América Latina. Carlos, un gusto saludarlo a los tiempos. Mucho gusto, muchas gracias. Lo que vive hoy día el Ecuador, lamentablemente, es solo la repetición de lo que vivió la Argentina el 2001 y que terminó con la caída del presidente de la Rúa, lo que vivió Bolivia el 2003 en octubre y terminó con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, lo que vivió Chile el 2019 y terminó con una asamblea constituyente y con la ruptura de toda la estructura institucional democrática que ahora está en crisis. Lo que vivió el propio Ecuador, si ustedes recuerdan, el año 2019 con el golpe de Estado fallido contra el presidente Moreno, que obligó inclusive al presidente a trasladar su sede de funciones de Quito a Guayaquil por un tiempo. Lo que ha vivido Colombia el año 2021. Entonces, estos hechos de violencia tienen algunas características que usted acaba de enunciar. Primero, es un sector o algunos sectores que pueden tener legítimos reclamos, pero que exacerban esos reclamos y los convierten en violencia. Evitan el diálogo y empiezan a causar daño a la población en general, por medio de bloqueos, por medio de ataques violentos a propiedad pública y privada, por medio de ataques en búsqueda de choque y de heridos y de bajas con las fuerzas del orden, por medio de posiciones irreductibles, porque la negociación para ellos simplemente es un mecanismo para ganar tiempo, no para solucionar. Y lo que vemos hoy día es que ese sistema de manipulación, de generación y sostenimiento de conflicto para buscar el derrocamiento de un gobierno, que es la técnica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, está aplicada en manos de lo que se llama indigenismo en el Ecuador. En la Argentina lo manejaron los transportistas, lo manejaron en su momento los grupos de piqueteros. En Bolivia fue manejado por algún sector campesino, cocalero, pero a esos sectores se agregan rápidamente sectores terroristas, se integran, que están entrenados y financiados por la red transnacional que se conoce como castrochavismo, con elementos de las FARC de Colombia, con elementos del ELN, con elementos entrenados en países como Bolivia, de los denominados grupos de defensa social, con los elementos que han resultado de lo que fueron las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA. O sea, es gente con entrenamiento guerrillero y con capacidad de destrucción y además con la intención de causar daño para atribuir al gobierno de turno los muertos y los heridos que causen y de esa manera producir en la población una desazón tan grande que puede terminar con la caída del gobierno. Ustedes están en ese periodo y lo que describe, y este es el punto, es simplemente la repetición de una metodología que es la metodología para derrocar gobiernos democráticos. Lo cual es grave, doctor Carlos Sánchez Berzaín, lo cual es grave, significa que el Ecuador ya está viviendo esas etapas de otros países con esta insurgencia armada en el Ecuador. El Ecuador es un objetivo porque el Ecuador ha dado el ejemplo regional a las Américas y al mundo
de recuperar su democracia. No se olviden, porque nos olvidamos muy rápido, que ustedes han pasado un poco más de 10 años de gobierno correísta, que era una dictadura del socialismo del siglo XXI. Les quiero recordar que en el gobierno de Correa, primero, además de cambiarles la constitución y convertirlos en un Estado plurinacional, sin que ustedes se den cuenta, ha atentado contra una serie de instituciones. La libertad de prensa estaba constreñida, se han producido asaltos a la propiedad privada, se ha puesto en menos cero la lucha contra el narcotráfico y se ha convertido al Ecuador en un narcoestado. El Ecuador era un país con presos, perseguidos y exiliados políticos en el tiempo de Correa, o sea, era una dictadura más del socialismo del siglo XXI, y se ha producido un proceso extraordinario y ejemplar de transición con el cual el Ecuador ha retornado a la democracia. El presidente Moreno será reconocido por la historia por esa situación. El presidente Lasso, en una elección libre y transparente, ha tomado el poder, pero como no pueden ganar la elección, el socialismo del siglo XXI plantea de inmediato la opción del conflicto para el derrocamiento. Y eso es lo que están haciendo. O podría ser cualquiera el presidente, pero ellos necesitan retomar el control del poder por razones de impunidad. No se olvide que el líder del castrochavismo en el Ecuador, Rafael Correa, tiene, entre otras cosas, una sentencia judicial ejecutoriada a 8 años de cárcel. No estamos hablando de un proceso, estamos hablando de una sentencia firme. Entonces, necesita poder político, claro, dice, para buscar una amnistía o para buscar alguna forma. Él dice al mundo, y acalado en algunos sectores engaña, que es un perseguido político, cuando aquí se probó, y la sentencia lo dice, una organización delincuencial que manejó el Ecuador. Mire, ahora, en la situación en que está el Ecuador, porque nadie duda, se han escrito libros, hay testimonios humanos desgarradores de la dictadura de Correa. Uno de los testimonios es el bombardeo que hace Colombia a la zona de la Angostura porque estaba protegiendo narcotraficantes, el narcoestado ecuatoriano bajo el liderazgo de Correa. Otro de los testimonios desgarradores son los presos políticos y los crímenes que se cometen, el caso de Galo Lara y el caso de gente que ha sido perseguida, secuestrada en Colombia. O sea, han violado todos los derechos humanos y han cometido todos los delitos. El día que Correa pueda ser juzgado por esos crímenes de lesa humanidad, 8 años de cárcel van a ser pocos. Pero el tema es que hay una sentencia en firme de 8 años de cárcel, que se sabe que el conspirador principal contra la democracia actuar en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la salida que tiene el Ecuador? El Ecuador tiene que aplicar las reglas de la democracia, que son básicamente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir el cumplimiento de la ley. Y esa ley, aunque tardíamente, debería empezar siendo cumplida con la puesta en captura internacional en serio de Rafael Correa. Yo no sé por qué el gobierno del presidente Lasso ha pasado tanto tiempo sin tomar acción sobre el particular. La Corte Suprema de Justicia ha hecho algo, pero hay órganos del Poder Ejecutivo que tienen la obligación, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y los órganos fiscales, tienen que poner en captura a ese ciudadano ecuatoriano condenado y tienen que además poner en marcha una campaña internacional para demostrar la razón por la que ha sido condenado y la legalidad y la fortaleza de esa condena. De esa manera, ustedes van a cesar la presión del ataque que está sufriendo la democracia y además dentro del Ecuador la regla es sin prisa pero sin pausa, con un control absoluto de lo que son los principios de legalidad, aplicar la ley. Si usted se fija, hubo una marcha legítima hace casi un año, el 11 de julio en Cuba, donde el pueblo salió a pedir pan y vida, salió a pedir libertad y comida. Y no estaban armados y no produjeron ningún hecho de violencia y salió la represión de la dictadura cubana, los apaleó
hubo muertos, hubo heridos, y desde entonces hay más de 1,000 encarcelados, y esa gente solamente por salir a manifestar pacíficamente está siendo condenada a sentencias que van de 5 a 20 años de cárcel. Ahora, en el sistema legal de la democracia, ¿dónde está el órgano de la democracia o los órganos de la democracia ecuatoriana para identificar a la gente que no está haciendo protesta social, está cometiendo crímenes? ¿Dónde están los fiscales para levantar procesos? ¿Dónde están los servicios de inteligencia del Estado para encontrar cómo se mueve la plata y quién está financiando a esa gente? Usted sabe lo que cuesta tener un manifestante un día en la calle. Hay que pagarle comida, hay que pagarle alojamiento, hay que pagarle transporte, y tener miles cuesta mucho más que eso. ¿De dónde sale el dinero? Entonces, el sistema de la democracia no es inerme, se tiene que defender fundado en el Estado de Derecho, en la transparencia, en la libertad y en la ley, pero no puede permanecer inerme frente al ataque de algo que no es protesta social, que es un sistema establecido como un modelo de derrocamiento fundado en la comisión de crímenes muy graves que van desde la falsificación de información hasta la comisión de asesinatos. Doctor Carlos Sánchez, de su análisis usted tiene absolutamente clara la película de lo que pasa en el Ecuador. Y usted decía, pudiera caer en crímenes de lesa humanidad. El expresidente prófugo en Bélgica ayer estaba en Honduras, se está moviendo tranquilamente, pero aquí no acompañan las instituciones internacionales. La Interpol calificó cuando se pidió una alerta roja contra este señor que es un juicio político, un perseguido político, por favor. Bueno, pero sabe que la Interpol tiene instancias. El Ecuador es miembro de la Interpol tiene un directorio, la Interpol tiene grandes juristas. Tienen que hacer pues gestión. ¿Dónde está la Cancillería del Ecuador para explicar aquello y demostrar que es un proceso legal? Que a diferencia de los linchamientos que se producen en Cuba, en la dictadura de Venezuela, Bolivia o Nicaragua, el proceso en el Perú ha sido un proceso absolutamente legal, que ha puesto en la cárcel a su ex vicepresidente Glass y que ha sentenciado a 8 años de cárcel a Correa. Entonces, aquí se trata de hacer las cosas con sentido de legalidad, pero con fortaleza democrática. Si algo hay que censurar al gobierno de Lasso es el silencio de toda esta sugestión respecto a la aplicación de la ley con Rafael Correa y a la investigación de los crímenes de lesa humanidad que él ha cometido en su gestión. Yo quiero recordarle que el Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy ha viajado bajo la dirección del embajador Armando Valladares, expreso político de la dictadura cubana y ex embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ha viajado en reiteradas ocasiones al Ecuador para reclamar por presos políticos y para denunciar la violación de derechos humanos. Quiero recordarle que nuestro fondo editorial ha publicado un libro que ha sido presentado en el Congreso de los Estados Unidos, que se llama Los 6 estudios de caso, donde se demuestra que la justicia en el tiempo de Rafael Correa utilizaba fallos, sentencias y jueces para violar los derechos humanos, como el caso de Luluncoco, como el caso del condenado por aplaudir, como el caso de estudiantes, campesinos y empresarios que eran objeto de represión por la vía judicial. Entonces, lo que tiene que hacer el Ecuador es tener consistencia en la defensa de los principios democráticos y dejar de pensar que se puede transar con un enemigo de la democracia, que además no es un proyecto ecuatoriano. Rafael Correa no es un fenómeno ecuatoriano, es un proceso transnacional y él es el operador de la dictadura castrochavista que tiene su jefatura en Cuba y que se ha expandido a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y que lamenta mucho haber perdido el Ecuador por la transición que han hecho ustedes los ecuatorianos. Doctor Carlos Sánchez, usted que viene de un país andino de Bolivia, en donde hay una gran población indígena, ¿cómo ve la actuación del indigenado ecuatoriano? Hoy aliado, el jefe, el señor Leonidas Issa, aliado con el correísmo, logró lo que él anticipó. Él anticipó una conmoción interna, un levantamiento contundente, lo dijo. Y resulta que ahora nos tiene en este caos, quiere imponer el diálogo. El señor tiene un libro, no sé si usted lo ha revisado, está allí, en donde se refleja, es un ideólogo, es un pensador, seguidor del mariateguismo, del Sendero Luminoso. Bueno, pero además hay algo más grave, el partido en el cual está alineado
alinear la dirigencia indigenista del Ecuador, la dirigencia, no el indigenismo. Porque esa vamos a diferenciar. Es parte del Foro de Sao Paulo, o sea, es uno de los instrumentos de operación del castrochavismo. Usted entre nomás a la página web del Foro de Sao Paulo y ahí están inscritos junto con las FARC, junto con las organizaciones criminales de diferentes países, el Ejército de Liberación Nacional y otros. Entonces, vale la pena hablar un poco de lo que es el indigenismo y de su papel en el siglo XXI. El indigenismo es una expresión de defensa de las culturas originarias en las zonas de América. Y el indigenismo se ha incorporado a la construcción de las naciones. Las naciones, la ecuatoriana, la peruana, la argentina, la boliviana, la colombiana, vienen de una concurrencia de multiplicidad de culturas y terminan formando una cultura propia, que es lo que se conoce como nación ecuatoriana. La nación ecuatoriana es el mestizaje de las naciones originarias con la conquista española y con la llegada de otras sangres y de otras migraciones. Lo mismo que cualquier país de América, lo mismo que cualquier país del mundo hoy día. Pero en la América específica, el indigenismo estaba incorporado como parte de cada nación hasta que en 1990-91 cae la Unión Soviética y el capitalismo le gana al comunismo. Entonces Fidel Castro funda en Sao Paulo el Foro de Sao Paulo, porque era el único lugar donde podía mantener una reunión que se la pagaba el Partido de los Trabajadores, liderado y financiado en ese momento por el dirigente sindical Lula. ¿Qué hacen en el Foro de Sao Paulo? Plantean la multiplicación de los ejes de confrontación para reemplazar la lucha del comunismo contra el capitalismo por grupos pequeños que luchen contra la democracia. Y ahí viene el indigenismo, el regionalismo, el sexismo, el feminismo, y sacan todo lo que pueden exacerbar y entonces empiezan a trabajar en eso y no pasa nada hasta el año 99 en que Chávez le da capital a Cuba y reactiva aquello, y el siglo XXI en diferentes partes, sobre todo del Ande latinoamericano, de la zona andina, revive el indigenismo incentivado, pagado y financiado por el castrochavismo. Esta dirigencia que se arroga la representación del indigenismo tiene exactamente el discurso de disolución de la nación ecuatoriana, de disolución de la nación peruana, de disolución de la nación chilena o de la boliviana, de la que usted quiera ver, planteado y creado por el castrochavismo para dividir las naciones, porque los indígenas ecuatorianos son primero ecuatorianos y después indígenas, desde hace más de 200 años, están incorporados a la sociedad ecuatoriana. Y aquí, ¿qué es lo que hacen? Hablan de estados plurinacionales para crear varias naciones y destrozar la unidad nacional del Ecuador, en este caso, falsificando y reemplazando lo plurinacional con lo que verdaderamente existe, que es lo pluricultural. Nuestros países son pluriculturales, no plurinacionales. Y la expresión que he hecho a la expresión de cualquier forma de cultura previa a la llegada de los españoles o previa a la creación de los estados nacionales, en este caso el Ecuador, es parte de la creación del Estado Nacional. O sea, los indígenas ecuatorianos hay que recordarles que son primero ecuatorianos y que la característica de formar parte de que es un 10%, 15%, cuarto de la población ecuatoriana, 7%, alrededor del 7%. Representa una forma de defender una raíz cultural, pero no una nación, porque la nación se llama Ecuador. Doctor Carlos Sánchez, ¿y cuál es su análisis? ¿Cómo describiría al señor Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE? Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero conozco el tipo de jefaturas que el castrochavismo busca a lo largo de las Américas. Una de esas es el dirigente cocalero Evo Morales, devenido después en jefe de la dictadura de Bolivia y hoy dictador en jefe. Otro de esos usted puede ver en la gente en el Perú, que de alguna manera ha buscado un liderazgo con un maestro que es Castillo, que ahora ha llegado a la presidencia. Son políticos entrenados por Cuba en técnicas de exacerbar la situación política y social de los países
muy bien financiados que pueden sostener miles de gentes en la calle por muchos días. Eso cuesta un montón de dinero. Invitar a comer a un pequeño grupo representa dinero, o viajar de una provincia a otra representa dinero. Imagínense lo que representa mantener esa cantidad de gente, además activa en temas de agresión. Y son liderazgos entrenados por el socialismo del siglo XXI, por el Foro de Sao Paulo, para atacar la democracia. Yo creo que las autoridades del Ecuador harían bien en mirar en qué punto termina el liderazgo político o indígena y dónde empieza la comisión de delitos, porque sabe, en democracia todos somos libres, pero la libertad tiene por límite la libertad de los demás. La democracia está fundada en el hecho de que el derecho propio tiene como límite el derecho de los demás. Usted tiene derecho a reclamar, pero no tiene derecho a bloquear las calles en su reclamo, porque yo tengo derecho de transitar por esa calle. Doctor Sánchez, ¿qué cambios debiera hacer el presidente Lasso? Porque también tiene que rectificar, ha cometido errores, atender a los sectores sociales y a los indígenas. Bueno, es que lo que tiene que hacer un gobierno es tratar de tener buen gobierno. El problema en la democracia son los malos gobiernos. Y yo le voy a dar dos ejemplos que son cruciales. En la elección de la Argentina de hace 2 años, el presidente Macri llevó a los argentinos a votar entre su mal gobierno, él quería ser reelegido, y el crimen organizado. Le ganó el crimen organizado y hoy día el castrochavismo tiene a Fernández Kirchner en la presidencia para daño a los argentinos. Lo mismo ha pasado en Chile. En Chile han sacrificado la institucionalidad de Chile por una mala gestión de gobierno, en mi opinión, del segundo gobierno del presidente Piñera, y ahí está el resultado. La recomendación al presidente Lasso es que gobierne bien, y gobernar bien quiere decir tomar la iniciativa. Se sabe cuáles son los conflictos y los problemas candentes en el Perú, pues tome la iniciativa, no espere que venga la huelga. Promueva acciones donde el gobierno dé señales de que en los límites de lo posible, porque los países tienen límites de presupuesto, de crisis y de todo, es posible atender reclamos que se sabe que van a venir. Entonces, tome la iniciativa, además, identificando al enemigo. No es posible tratar de cogobernar con el correísmo o creer que el correísmo, aunque tenga parlamentarios, va a ser democrático. Los parlamentarios del correísmo en el Ecuador son representantes para la impunidad de los delincuentes que han gobernado el Ecuador por más de 10 años, liderados por Correa, y son el bloque con el cual van a tratar de desestabilizar permanentemente la democracia. Doctor Carlos Sánchez, ¿y cómo ve América Latina, cómo ve el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el posible triunfo próximo de Lula en Brasil? ¿Vuelven los mismos? ¿Qué va a pasar en América Latina? Mire, ese es otro tema. Yo quisiera concentrarme hoy día en el tema del Ecuador, porque ustedes están en crisis. Y el Ecuador forma parte de ese proceso, porque nada le podría pasar mejor al castrochavismo que después de haber tomado la presidencia de Colombia y amenazar con el referéndum de salida en Chile y con la próxima elección del Brasil, que se pueden analizar en otro momento, derrocar la democracia y regresar al statu quo anterior a la transición a la democracia que ha hecho Lenín Moreno. Porque a Lenín Moreno ustedes lo pueden querer o lo pueden no querer en el Ecuador, pero el mundo y los ecuatorianos tienen que reconocerle que restituyó el Estado de Derecho y llevó adelante una elección limpia donde él no puso su candidato y salió un presidente democráticamente elegido. Y la principal obligación del presidente Lasso es preservar la democracia. Tiene que preservar la institucionalidad democrática y para eso tiene que gobernar con iniciativa, con consenso y con una dinámica de aplicación del Estado de Derecho, que es la aplicación de la ley. O sea, son reglas generales de gobierno que hay que respetar, sobre todo en situaciones de crisis. Un gusto dialogar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, muy ilustrativo como siempre, Carlos. Muchas gracias. Y le comprometemos a hablar de América Latina. ¿Qué le parece? En cualquier momento hay que salvar la crisis del Ecuador, porque el Ecuador está en pleno proceso de un golpe de Estado. El tema no ha terminado, miren la historia, miren Bolivia del 2003, miren el propio Ecuador del 2019. Donde se manejó bien y se respondió y se frenó un golpe de Estado. Ustedes tienen experiencia en eso. Hagan lo que hay que hacer en el marco de la ley. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano, analista reconocido que desde Miami nos ha atendido.